Y hoy vamos a compartir un aspecto antes quisiera que me hiciera poner una fotografía que logré bajar por ahí. El día 6 de octubre de 1536, William Tyndale fue llevado a la horca, a la hoguera. ¿Por qué fue llevado? Precisamente porque él tradujo la Biblia en el idioma, imagínense, la tradujo. Solo por traducirla fue llevado, porque esa era la famosa Santa Inquisición. Y en sus Biblias, ahí, ¿cuántos tienen su Biblia física? Tenemos ¿qué dice en la portada ahí? Vean la portada. Dos elementos ahí. Ustedes saben que esos fueron dos monjes que eran españoles en Sevilla, huyeron hacia Inglaterra porque allí les estaban dando protección, pero esa Biblia le llevó a la traducción a Casidoro Reina 10 años. Imaginémonos 10 años para ponerla en el idioma nuestro. Ahora, qué triste es que hoy tengamos la Biblia y no se lee. Y hay más ignorancia hoy acerca de la Biblia. Pero estos hombres manejaban los idiomas hebreo, arameo y griego para ponerla en el idioma nuestro. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que la palabra de Dios se ha preservado. Se ha preservado, pero el problema que hoy tenemos es que no se ha leído. Y Lutero, con la reforma, la transformación que hemos mencionado estos domingos atrás, es un movimiento justamente espiritual, un ambiente donde la iglesia tenía que volver a retomar el principio de la iglesia, primera iglesia que se fundó, la iglesia que está relatada en Hechos. Y hoy quiero compartir siempre en el libro de Hechos. Y le he llamado a esta sola gratia en latín, que significa solo la gracia. Solo la gracia. Ese fue el estandarte de la reforma en aquellos días, hace 500 años, y el 31 de octubre de 1517 el gran reformador expuso sus tesis, donde estaba retando a la iglesia, a la institución de la iglesia poderosa, que solo había una, a que debatieran sobre un proyecto que él había encontrado en la Biblia. ¿Qué encontró él en la Biblia? Él encontró en el libro, volvió a leer la Biblia. Y cuando nosotros la volvemos a leer y releer, y la volvemos a leer, nos vamos a encontrar grandes desafíos. Dice en Efesios 2:7, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia institucionalizada decía que tenemos que hacer obras para ir al cielo, ¿verdad? Eso era lo que apuntaba, y eso la hizo una iglesia millonaria. Por eso hay una superestructura en el Vaticano, donde usted puede ver a través de los medios virtuales, usted puede encontrar que ahí hay un ejército y está una protección. Es un país dentro de otro país, el Vaticano. Y eso se logró producto de que la fe en Cristo se estaba vendiendo. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados. Ahora aquí está la parte donde Pablo dice, somos hechura suya, creados, ¿para qué?
Es decir, Cristo nos transforma, nos cambia y somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. En otras palabras, usted y yo hemos sido nacidos de nuevo para hacer buenas obras. ¿Estamos? Entonces, todos los que estamos aquí necesitamos volver a ese principio. Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Y cuáles pueden ser esas buenas obras? Bueno, hay muchas que usted puede determinar. Así es de que el apóstol Pablo nos dice en esa carta, entonces, solo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el don, el favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Ustedes pueden ver ahí esa figura que me gustó mucho, porque es la mano de Dios derramando su gracia sobre nosotros, todos los que hemos decidido. No porque lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, no porque somos buenas personas, sino porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la gracia de Dios se derramó sobre nosotros para que la podamos proveer, para darla. En otras palabras, si esa gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros, que no la merecíamos, podemos nosotros también fortalecer y ayudar a donde se nos pida. Entonces yo quiero invitarles a que abran sus Biblias o lean ahí, y vamos a irnos a Hechos capítulo 4. Es una continuación de lo que hemos estado compartiendo. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Y para que todos participemos, vamos a leerlo de la siguiente manera. Vamos a pedirle a todas las damas y hermanas que nos ayuden con el primer versículo 1. Y todos los varones vamos a leer un versículo, todos los varones van a leer el versículo 2 y luego el 3, las hermanas, y el 4 los varones, hasta llegar al 11. Comienzan las damas. Muy bien, ahora quiero que leamos Hechos 4:24.
Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Ahí en ese pasaje, después de que los discípulos fueron confrontados, ellos salieron y oraron, alzaron la voz a Dios. Ahora les quiero pedir, mis hermanos, que vayamos a Hechos capítulo 5, del 16 al 28. Vamos a hacerlo de la misma manera. Hechos capítulo 5, 16. Las hermanas inician. Muy bien. 5:38. Amén. Muy bien. Yo creo que aprovechamos este momento. Si algunos no la leen, pues hoy leímos bastante. Y quiero que miremos el versículo Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Vean que como la palabra, yo creo que Lutero minuciosamente estudió la palabra de Dios para traer a la luz y llamar la atención en aquellos días tan difíciles que la iglesia había perdido su horizonte. Y le dijo nuevamente: Cristo
es el centro. Y si Cristo es el centro, somos salvos por la fe en Él. No porque nosotros seamos buenos, dice, somos salvos por gracia de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, este relato, el domingo anterior habíamos visto que los apóstoles, cuando el hombre fue sanado, llamaron al pueblo, ¿recuerda? Y el pueblo se amontonó porque estaban impresionados por aquel hombre que había sido levantado. Se recuerda, hermano Eriba, que fue levantado. ¿Qué pasó después? El relato que sigue. Entonces sucedió que el pueblo estaba poniendo atención sobre lo que ellos habían hecho, el milagro, y el pueblo se amontonó. Entonces eso trajo suspicacia. ¿A quiénes? A los gobernantes. ¿Y a quién más? A los fariseos y a los jefes de la iglesia. Y los llamaron. ¿Recuerdan? Llamaron y les dijeron, si ustedes recordamos la lectura que habíamos hecho, le dijeron, ¿qué le dijeron? Fíjense ustedes el detalle. Ni siquiera ellos querían mencionar el nombre de Jesús. Les dijimos que dejaran de hablar sobre este hombre. ¿Por qué? Para los judíos todavía Jesús no es el Mesías. Todavía ellos lo siguen esperando al Mesías. Y mencionar el nombre de Jesús era un conflicto para ellos. Les dijimos que dejaran de mencionar. ¿Y qué sucedió con ellos? Los pusieron en la cárcel. Los mandaron a la cárcel. Bueno, y se reunieron entre ellos. ¿Y qué dijeron ellos? La lectura que acabamos de hacer, ¿qué les dijeron los alguaciles, los fariseos? Estaba la cúpula. Imagínense ustedes estaba Pedro y Juan ante los gobernantes y la cúpula. Les dijimos que dejaran de hablar sobre este hombre. Ustedes están llenando la doctrina, la enseñanza a todo el pueblo, están alborotando. Y dice que era tanto el entusiasmo de Pedro y Juan y los discípulos que estaban compartiendo sobre la gracia que había sido derramada sobre ellos, compartiendo esa gracia maravillosa que habían recibido, el perdón, y ellos querían comunicarlo a todo el pueblo. Y entonces dice que en aquella ocasión como 5,000 personas, dice el escritor, que fueron tocados, afectados, porque había un poderoso testimonio sobre ellos. Pero ¿qué era el concepto? ¿Qué es lo que la gente estaba inspirada? Por la sanidad de aquel hombre. ¿Y qué sucedía? Que dice el pasaje que venían gente porque querían que fueran sanos de sus enfermedades. Yo creo que la gracia de Dios es tan maravillosa en aquellos días que, como decíamos ahí abajo, no habían médicos, la medicina era escasa para el pueblo, y como sucede también hoy en día, también, ¿verdad? Sigue sucediendo escasa, a pesar de que hay recursos, hay médicos y etcétera, pero todavía hay muchos déficits en cuanto a la salud. Pero imaginémonos hace más de 2024 años, ¿cómo era la situación de los recursos de salud de las personas? Era bien complejo, ¿no? No tenían acceso. Entonces la gente confiaba y llevaba a sus enfermos a donde estaban los apóstoles para que oraran. Y la gente, y los apóstoles oraban. Y los apóstoles hacen un énfasis claramente en el pasaje. Ustedes nos han traído aquí, y le dice, porque han escuchado el beneficio. No lo hicimos nosotros. Otra vez, ¿quién lo hizo? Dios. Ahí está, ¿verdad? Es Dios el que hace el milagro. No está en nosotros. No. Los discípulos solo eran instrumentos de Dios, y la sanidad que Dios hacía para
favor del pueblo enfermo, golpeado, de muchas y otras maneras. El pueblo estaba golpeado y la gente tenía una esperanza en el Señor en aquellos días. Ahora, imaginémonos, hermanos, que luego los metieron a la cárcel. ¿Y qué sucedió? Que el ángel los sacó milagrosamente. El ángel, cuando lo fueron a traer nuevamente, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que ya no estaban. Y los gobernantes, los sacerdotes, los gobernantes de la iglesia de aquel momento estaban impresionados. ¿Qué es lo que habías hecho? ¿Qué es lo que había sucedido en aquel momento? Otra vez un milagro sucedió y la palabra de Dios estaba con ellos, como estaban cantando los muchachos. La presencia de Dios estaba sobre la vida de los apóstoles porque el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. La gracia de Dios se había derramado de ellos. Y yo creo que cuando la gracia de Dios es derramada sobre nuestras vidas, también va a tener un efecto. Yo recuerdo que en el año de 1996 me llamó un hermano. Me dice: fíjese que tenemos un pequeño grupito, me dice, en la colonia Canaán. Ustedes conocen la Canaán, ¿verdad? Un poco fuerte esa colonia. Entonces yo me voy de noche, llego ahí, logré llegar y estaba el grupito. Me dice: pero realmente, me dice, donde nosotros vamos a plantar una iglesia, me dice, es en la Reiniel Funes. Bueno, entonces nos trasladamos ahí y por alguna razón había un pequeño lote que estaba vendiendo un muchacho. Y bueno, el lote solo costó 14,000 empiras. Estoy hablando en el 97, ¿verdad? 96, 97. El terreno se compró y luego cuando empezamos a asistir, por alguna razón el grupo no perseveró y se vino abajo, ¿verdad? No desistió. Pero el lote lo preservamos y pasaron los años, llegó el 2010, no pasaba nada todavía, hasta que en el 2014, 15 por ahí, apareció un hermano que vivía en esa colonia, el hermano Lenín. Entonces me dice: pastor, yo iba a la iglesia Nazareno de la Rodríguez, y entonces, bueno, empezó a venir aquí, ¿verdad? La iglesia, recuerdan, hermanos, tenía un grupito, entonces fuimos a visitarle. Entonces empezamos a orar para que Dios proveyera. Entonces me dice, le dije yo: usted sabe que aquí tenemos un lote, lo compramos hace tantos años. Y entonces me dice: de veras. Y ya fuimos a investigar, ahí estaba el lote y a la par estaba otro lote que nadie lo había reclamado. Me dijo, entonces me dice: pastor, yo voy a hablar con el patronato, me dice. Vaya, háblele. Y el presidente del patronato le dijo: mira, ese lote está pegado al terreno de ustedes, de la iglesia. Lo pueden, porque nadie lo ha reclamado. Dice: está bien, es de ustedes. Entonces me dice: okay. ¿Y qué sucedió? Que el Señor proveyó para construir una iglesia bonita. Y el día de ayer el hermano Lenín llegó y me dice: mire, pastor, tuvimos 200 niños en una celebración. Entonces yo me puse a pensar cómo la gracia de Dios actúa en favor, a pesar de que nosotros queremos ver ya los cambios, ya ahora. Pero la gracia de Dios sobre esa comunidad, y la gracia de Dios ahí está. Y está el templo, está el edificio, hay una familia pastoral que está trabajando con niños. Y me dice: tenemos
un comedor infantil donde le damos todos los sábados alimento a 60 niños. Quizá en aquellos días alguien me hubiera dicho: hey, ¿por qué compraron ahí si eso está botado? Pero la gracia de Dios es suficiente, hermanos, que tiene su manera de actuar sobre su obra, porque Él ama a la humanidad y va a buscar la manera de entregar. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos en aquellos días. La abundante gracia sobre todos ellos se derramó para que se esparciera el evangelio. Ahora hay otra área. Después de eso, la último pasaje que leímos, los últimos versículos en el capítulo 5, vean ustedes, en el 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Qué lindo, ¿verdad? Saber eso, que en aquellos días los discípulos eran instrumentos de Dios para esparcir su gracia. Y en el versículo 18, ¿qué sucedió? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya esta es la segunda ocasión. En la primera ocasión los llevaron y el ángel del Señor los sacó, pero en esta segunda ocasión vuelven otra vez los magistrados, vuelven los gobernantes y los traen. Y vean ustedes, el ángel los saca. Pero en el Hechos 5:23, ahí nos muestra cómo milagrosamente la cárcel estaba cerrada y los guardas afuera en pie y las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno en el versículo 25, uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están ¿qué? Están en el templo y enseñan al pueblo. En otras palabras, hermanos, los apóstoles tenían aquella pasión de que los habían guardado en la cárcel, los habían sacado, pero ellos continuaban ¿qué? Compartiendo la gracia de Dios sobre el pueblo. En otras palabras, no los podían parar. Estaban tan inspirados y animados que no los pararon. Entonces, cuando los trajeron nuevamente, en el versículo 26 y 27, los volvieron a traer a los discípulos. Y en el versículo 28, ¿qué les dice? Los estaban acosando, ¿verdad? ¿Qué les dice? No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Otra vez, vean ustedes el contexto de Lucas. ¿Por qué los fariseos, por qué el cuerpo oficial de aquel momento no mencionaba el nombre de Jesús? Porque había una adversión sobre ellos, sobre el nombre, que ellos proclamaban la resurrección de Jesús y que Jesús era el Mesías. Y ellos estaban, y les dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, el relato nos vuelve a decir que los discípulos
no tuvieron temor de confrontar a los gobernantes, no tuvieron temor de confrontar a quién, a los mismos sacerdotes, a los que habían crucificado a Jesús. No tenían temor porque ellos habían experimentado la gracia de Dios. Y hermanos, cuando usted ha experimentado en su vida la gracia de Dios tan abundante como lo tenían los discípulos, creo que esa gracia se va a manifestar en nuestro diario vivir. Y este es un tiempo donde cada uno de nosotros podemos experimentar, cada uno de ustedes puede evaluarse y decir, realmente un día el Señor me transformó, cambió mi vida, me hizo una nueva criatura. ¿Puedo compartir esta gracia? ¿Puedo darla a conocer? ¿Puedo compartir con aquellas personas que de repente todavía no conocen a Jesús? Nuestra tarea es compartir, hablar, pero la gracia de Dios se va a derramar. La historia que les contaba el día de ayer que me compartió el pastor, que a pesar de que alguien pudo señalar, ¿y para qué se compró ese terreno? Pero hoy hay un comedor infantil y tienen un radio de acción sobre 200 niños y jóvenes. La gracia de Dios se derramó sobre ese lugar porque Dios levantó a personas a hacer esa misión. Y yo estoy convencido que los apóstoles tenían eso tan claro, tan definido, que a pesar de que los estaban acorralando, a pesar de que los metieron a la cárcel, a pesar de que lo estaban sufriendo, ellos no se detuvieron. Así es de que el sufrir, mis hermanos, el experimentar dolor no es sinónimo de que usted está mal. Solamente son procesos que tenemos en nuestra vida y que van a llegar. Y aunque no las queramos tener, van a llegar a nuestra vida. Y cuando llegan, solo tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice, que la gracia es abundante sobre ellos y también sobre nosotros, que esa gracia maravillosa se derrama. Entonces los trajeron a la cárcel y los volvieron a decir, miren lo que les dice en el 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estaba leyendo yo acerca de un constructor de instrumentos musicales, el famoso Antonio Stradivarius, el constructor de violines. Un violín de esos se cotiza como millones de dólares. Entonces ese talento que podía construir un violín, entonces él decía, si mi mano no cumpliera el construir este violín como debe ser, le estaría robando a Dios. Yo creo que este es un eslogan digno de imitar. Si nosotros no compartimos la gracia de Dios que hemos recibido, estaríamos negando a nuestro Dios. Le estaríamos diciendo, Dios no tiene el poder. Dios no tiene el poder para cambiar esa vida. Le estaríamos rechazando a Dios, mis hermanos. Qué maravilloso. Y los discípulos los metieron a la cárcel, los trajeron ante los jueces, ante los gobernantes, los sacaron y volvieron a ir a predicar al pueblo. Y los sacerdotes y todos los gobernantes se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y los volvieron a traer.
ya les dijimos que dejen de estar hablando. Porque los discípulos estaban tan claros que esa era la misión para los que los habían llamado. ¿Y cuál era la misión? Y ustedes ven en el relato qué es lo que les dice al pueblo. ¿Qué les dijo al pueblo y qué les dice a los sacerdotes y a los gobernantes? Ustedes crucificaron, ustedes lo entregaron, arrepiéntanse, conviértanse. El mensaje, ¿verdad? Arrepentimiento, porque si no somos confrontados con nuestro pecado, primero lo que hicieron los apóstoles, los confrontaron con su pecado. Y después, ¿qué sucedió? Hay un espacio, hay una oportunidad. La gracia de Dios les quiere tocar su corazón, pero recíbanlo. Entonces, cuando estaban ahí en la segunda ocasión, estaba un famoso Gamaliel, el que fue un gran maestro de la ley. ¿Y qué les dijo Gamaliel? En el versículo 5:38, y ahora os digo, apartaos a estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Buen consejo, ¿verdad? Les estaba dando Gamaliel. Mas si es de Dios, no lo va a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel, el gran sabio que pudo confrontar a los mismos sacerdotes, a los gobernantes, y les dijo: estos hombres, déjenlos, porque ya se había levantado un tal Judas, Teudas, quienes también hicieron una revolución en aquellos días y no pasó nada. Y vino Gamaliel y les dijo: si estos hombres, el mensaje que traen es de Dios, déjalo. Y escucharon ellos, ¿verdad? En el versículo 40, ¿qué dice? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? ¿Saben cuántos azotes les dieron a Juan y a Pedro? 40 azotes les dieron. Los llamaron, los azotaron, les dieron 40 azotes y después los despacharon. ¿Y qué sucedió después de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que ellos salieron, ¿qué, hermanos? Gozosos de haber experimentado también los sufrimientos de Jesús. Así es de que cada vez que usted tenga una experiencia de dolor, que está sufriendo, siéntase gozoso, porque la gracia de Dios está sobre sus vidas. Y no debemos estar en esa tristeza, sabiendo de que la gracia de Dios es sobreabundante. Yo les compartía acerca de la experiencia que me sucedió. Voy a concluir hoy. Cuando llego donde el cirujano especialista me mira, me revisa y me dice: tú tienes una hernia, me dice. Y sí, me dice, vamos a hacer el todo, me dice. Pero primero, me dice, tienes que buscar un cirujano aparte para que te saque la hernia. Entonces, cuando yo estaba escuchando eso, estaba sentado, ya me puse un poco triste porque dije yo: no va a ser todo de un solo. Me tienen que abrir otra vez y después va a venir él para abrirme otra vez. Y me dijo: no solamente eso, me dice, pero me dice, te vamos a reparar aquí, me dice, pero te vamos a dejar una bolsa provisional por 3 meses. Yo me quedaba viendo a mi hermana y le digo: ¿cómo? No puedo estar tanto tiempo aquí, le digo, no puedo.
Estaba, ya mi semblante se puso triste, pero yo le decía al Señor: Señor, que tu voluntad se haga. Entonces ya estaba sentado yo, mi hermana estaba a la par. Después de 5 minutos, 10 minutos, regresa el especialista con la otra doctora. Entonces dice: no, dice, ya decidimos, lo vamos a hacer todo de un solo. Ay, dije yo, pero todavía estaba lo de los 3 meses. Y le digo a mi hermana: ¿y 3 meses? Bueno, le digo, me regreso a Honduras y vengo de 3 meses, le digo, más gasto, le digo. Entonces cuando ya llegó el día, me dijo mi hermana: esta semana no te van a llamar, pero la otra semana sí te van a llamar. Y llegó el día que llegó, y sucedió que el 13 de agosto era el día que me llamaron para hacer la cirugía. Llego yo y el médico me dice: todo lo vamos a hacer de un solo, no te vamos a dar ni bolsa, nada. Entonces yo le celebraba por dentro, y el doctor me dijo: este es un gran proyecto. Y yo oraba para que el Señor le diera sabiduría y claridad, y estaba dándole sabiduría, ¿verdad? Conocimiento, el conocimiento lo tenía, pero la sabiduría, porque me había dicho, me había dado otro pronóstico, pero Dios en su gracia estaba obrando a través de él, porque es Dios. Y entonces sucedió, hermanos, y aquí estoy celebrando que nuestro Dios es grande y poderoso, y Él tiene la capacidad también para sanar, y nosotros solo debemos de orar. Él hace el milagro como Él quiere, no porque yo soy buena gente, sino porque la Biblia dice que Él me ama. No somos buena gente, pero Él nos ama. Y aparte de eso, me hizo otro milagro, ¿verdad? Hace como 8 años, 7 años, yo comencé con la presión alta. ¿Cuántos padecen de presión alta aquí? Aquí hay varios, ¿verdad? Yo he escuchado, no sé si es cierto, que los médicos dicen: eso no se cura, va a tomar pastillas toda la vida. Y desde que me pasó esto, hermanos, 2 años sin tomar medicina para la presión. El Señor sanó. Y Él sigue haciendo la gracia sobre nuestras vidas. Otra vez, no porque soy buena gente, sino porque la Biblia dice: me ama. ¿Te recuerdan aquel coro? Cristo me ama, la Biblia dice así. Cuando usted se sienta en agonía, tristeza, recuerde que Cristo lo ama, y la abundante gracia de Dios se va a derramar sobre usted. ¿Están de acuerdo? Y me gustaría cerrar, si alguien aquí en esta preciosa hora tiene algún problema de salud. El Señor está aquí, como cantaban los jóvenes, y Él puede hacer el milagro. Pero tenemos, como dice, en fe, en Cristo, y la gracia de Él puede ser derramada. Yo les invito a que se pongan de pie, y si alguien quiere venir aquí al altar, arrodillarse, se puede hacer, puede pasar sin temor. La gracia de Dios está sobre nosotros. Venga, aquí está el altar abierto y vamos a orar. Yo les invito para que la gracia de Dios que está sobre nosotros hoy, aquí, se puede derramar. Yo no sé qué necesidad tiene usted, pero Él tiene necesidad de nosotros. Nosotros somos los necesitados de Él, y Él está aquí. Él puede tocar nuestro corazón. Vas, hermanos, yo invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Aquí está el altar abierto. Pasen, arrodillémonos, y aquí tenemos, la Biblia dice que arrodíense aquí, hermanos. Aquí tenemos, voy a invitar a mi hermano
los hermanos líderes que pasen. Aquí hay un poquito de aceite y unjamos a nuestros hermanos. Hay que ungir a nuestros hermanos. Dice que Cristo está aquí. No importa la salud, el problema que usted está pasando aquí en esta hora, pero Él está aquí y podemos orar, confiar en la gracia de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Arrodillémonos delante de Él y confiemos en Él. Cualquier situación que lo está presionando a usted, hermano y hermana, pase. El Señor, entréguele al Señor su enfermedad. Y Él dice, en fe en Él hará la obra. No porque somos personas buenas, sino porque Él nos ama con amor eterno. Yo les invito a que vengan aquí algunos hermanos y oramos. Aquí hay aceite para ungir a nuestros hermanos. Vamos a pedirle a mi hermano Josías, líderes, a Drúbal, puede venir y orar aquí, hermana Paz, hermana, arrodíllense. Señor es fiel. Voy a pedirle a todos los que están ahí, cierren sus ojos y oremos por mis hermanos aquí. Señor, así como en aquellos días, yo no sé la necesidad de ustedes, pero el Señor la conoce. Él está aquí, su presencia está aquí y podemos confiar en Él. Podemos entregar nuestra enfermedad. Podemos decirle al Señor, como en aquellos días tan difíciles que estaban para aquella iglesia, pero la iglesia estaba firme, estaba decidida a confiar y a seguir predicando su palabra, y los enfermos llegaban y el Señor hacía el milagro. Señor, seguimos confiando en ti. Tú eres nuestro médico. Tú puedes sanar de muchas maneras. Puedes usar a través de la sabiduría, la ciencia que le has entregado a la tecnología. Pero también tu palabra dice que puedes sanar. Hoy en día nos unimos en esta preciosa hora para agradecerte, Dios, por este grupo de hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana. Ayúdale, Señor. Tú eres nuestro médico, Señor. Tú sabes qué es lo que está haciendo en el cuerpo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Dios, por estos mis hermanos que tienen claridad en sus vidas y han venido porque están presentando su dolencia. Tú la conoces, Señor, porque lo sabes todo. Y queremos orar por aquellos que nos están siguiendo por los medios, a través del canal. Oramos para que y donde se encuentren, ellos también puedan reconocer primero su problema. Segundo, puedan confiar, arrepentirse, confiar que Jesús sigue haciendo el milagro en la vida nuestra. Puede transformar nuestras vidas para hacer los cambios que necesitamos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Toca nuestras vidas y que la abundante gracia, como fue derramada sobre los discípulos, hoy también se haga realidad en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de compartir tu palabra, tu gracia. Bendice esta iglesia, bendice a los hermanos y hermanas. Ayúdale, Señor, en sus proyectos de vida. Trata con cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú sabes, Señor, sus necesidades. No las conocemos, pero también confiamos en que usted sigue siendo el Dios soberano, el Dios que sigue derramando su amor sobre este pueblo y sobre la humanidad y sobre esta nación. Oramos, Señor, para que bendigas esta semana y en todo lo que vamos a hacer podamos seguir compartiendo nuestra fe con aquellos que necesitan. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos con gratitud. Amén y amén.